Pues va. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Entre Ciencia y. En este momento, o en esta ocasión, pues tenemos un invitado de lujo, el profesor Francisco Caña Chávez, que la verdad, más que pues un profesor, también es un gran amigo ya actualmente. La verdad es que pues está cool poder grabar o poder tener este tipo de episodios con profesores pues de tan gran nivel profesional como el que usted tiene. Entonces, pues bienvenido, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias Jesús, muchas gracias a ti, a tu auditorio, a tu equipo por la invitación y por esta charla. Muchas felicidades por el proyecto Gracias, profesor. y gracias por la invitación, por supuesto. ¿De qué? ¿Cómo se siente? Ya he estado en podcast, he estado en entrevistas. ¿Cómo se siente en este tipo no sé, de entrevistas? No sé. Fíjate que he hecho entrevistas para diferentes medios de comunicación, locales, regionales, pero es diferente el formato con algún medio periodístico que ahora en este formato de podcast. Sí, claro. Honestamente nunca lo he trabajado, por eso también tengo altas expectativas del podcast que ustedes están proyectando. Pero me siento muy bien. La verdad es que hay un gran aprecio por ti, por tu equipo de trabajo. Y pues estamos a tus órdenes. Claro que sí, pues la verdad es que como le comentaba, el formato del podcast es diferente a cualquier formato de entrevistas. Muchas veces, pues sí, los medios persiguen a lo mejor una agenda o traen una agenda por detrás, pero pues nosotros prácticamente lo hacemos con el afán de platicar ya personalmente con los profesores y tener un acercamiento pues directo, ¿no? Y hasta a lo mejor dudas que tengamos o que tenemos dentro de la vida académica, pues se pueden resolver de distinta manera teniendo con este tipo de plataformas, ¿no? Que es como que lo que nosotros estamos buscando y la meta principal de este proyecto. Entonces, pues nos alegra muchísimo que los profesores también puedan estar dentro de esto, ¿no? Y ya, entonces, como tal, pues yo creo que un poquito de su background. Usted estudió en la licenciatura en Planeación Territorial, aquí en la universidad, aquí en la Facultad de Planeación Urbana y Regional. Y bueno, también sé que es responsable ahorita del Departamento de Educación Continua y a Distancia, ¿no? Es lo que tengo entendido. Así es. Y bueno, ¿cómo es que llegó usted a Planeación Territorial? ¿Cuál es su background? ¿Qué es lo que ha seguido estudiando? ¿Diplomados? ¿Qué es lo que le interesa a usted? ¿Qué es lo que le interesa actualmente en cuestión ya más profesional? Muy bien. Efectivamente soy egresado de esta facultad. Soy licenciado en Planeación Territorial. Hemos realizado diferentes diplomados en diferentes temáticas. Somos muy inquietos. Sí. A veces diplomados en temas de centros históricos, un diplomado en educación ambiental frente al cambio climático, en hacienda pública municipal, en planeación basada en resultados, etc. Y tenemos los estudios de la maestría en estudios de la ciudad. Que justo yo creo que va a ser uno de los temas que vamos a estar abordando más adelante, donde estuve trabajando con áreas verdes urbanas, también llamadas espacios públicos o conocidos de manera general como parques urbanos públicos. Y en cuanto a los intereses que tengo profesionalmente, tiene que ver bajo esa dicotomía entre lo ambiental y lo urbano. Claro. Que a veces pareciera que son temas divorciados, pero en realidad deben de ser temas complementarios. Exactamente. Viéndolos de manera integral, es como a nivel internacional se han estado lanzando propuestas. Por ejemplo, los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, en su esencia son objetivos que tienen que ver con lo ambiental, pero trastocan lo urbano, lo social, lo económico.
Sí, no, bueno, los objetivos principalmente pues tienen un nivel más transdisciplinario. ¿Por qué? Porque abarcan muchísimas esferas. Y Ujú. bueno, al ser 17 objetivos, pues yo creo que también están, cada uno de ellos no puede avanzar si el otro no coopera. O sea, no podemos avanzar en nivel a lo mejor marino si en nivel territorial pues está mal, ¿no? Entonces yo creo que todos van conectados y como tal, ayer que me puse a investigar un poquito más de las áreas verdes urbanas, creo que estamos también desconectados en ese sentido. O sea, creemos que la urbe, pues es la urbe y no debería de haber, pues no sé, vegetación, árboles, no sé. Siento que está un poco polarizado ese tema. ¿Usted cómo ve la situación aquí en Toluca, específicamente en cuestión de las áreas verdes urbanas? Sí, fíjate que en cuanto a áreas verdes urbanas, podemos ver las que están en la parte periférica, Ujú. lo que se denomina como el green belt, Ok. ese cinturón verde Ujú. que se encuentra rodeando a las ciudades, pero no necesariamente tiene las funciones sociales, recreativas que tiene un área verde urbana, Ujú. pero son parte de los sistemas reguladores o protectores que tiene la ciudad. Ok. Tenemos este cinturón verde, el Green Belt. Ujú. Y luego ya el interior del asentamiento humano, de los núcleos urbanos, de las áreas verdes urbanas, de las ciudades, como el caso de Toluca, pues tenemos diferentes tipos de espacios verdes. Tenemos jardines, parques urbanos, públicos y privados. Ujú. Los fraccionamientos, los residenciales, los conjuntos urbanos tienen sus propias áreas verdes urbanas, Exactamente. pero es para uso y disfrute solamente de las personas que habitan en ese fraccionamiento. Ok. Y tienen otro tipo de características. Exactamente. Ajá. Y hay conjuntos urbanos, en el caso de Toluca, por ejemplo, en los sauces, cuyas áreas verdes urbanas están descuidadas, son escasamente valoradas. Ujú. A lo mejor las áreas verdes urbanas que se les pone mayor atención, porque las tenemos más visibles, son las que se encuentran en el centro histórico o cerca de las áreas administrativas Ujú. o en avenidas principales. Ok. Bajo ese contexto, en términos de áreas verdes urbanas, hasta hace 5 años tenemos un déficit de área verde urbana por Urbano. habitante. Ujú. La Organización Mundial de la Salud recomienda que debemos de tener de 9 metros cuadrados de área verde por habitante a 16 metros de área verde por habitante. Ok. Y en el caso de Toluca, Ujú. para 2015-2018 tenemos 5.56 metros de área verde Por por habitante. habitante. Lo cual es muy poco. Entonces, nos faltaban más parques, más Ajá. áreas verdes. Claro, si ya consideras, por ejemplo, el Parque Estatal Sierra Morelos, pero es un área natural protegida, Exactamente, que es distinto. cuya administración no recae en el ayuntamiento. Mm. El Parque Estatal Sierra Morelos, su administración es estatal. Mm. Lo administra la CEPANAF La cepa no. y como área natural protegida, pues tiene otro propósito. Exactamente. Puede tener el propósito de conservación, restauración, protección. Son temas más ligados al tema ambiental. Ujú. Y en el caso de las áreas verdes urbanas, su propósito es más social. Ok. Tiene que ver con la cuestión de el intercambio social, el encuentro social, Ujú. el tema psicológico, el También. tema emocional. A lo mejor más adelante nos da oportunidad de platicar algunos retos que hay en el área de investigación en términos psicológicos, psiquiátricos, referentes al área verde Y urbana. que muchas veces no se tocan esos temas, ¿no? No se tocan o a lo mejor aquí en la facultad posiblemente transitemos Ujú. en evaluar cómo aporta al bienestar del ser humano, a la calidad de vida de los ciudadanos, el área verde urbana. Ok. ¿Usted en algún artículo, alguna entrevista que le hicieron mencionó algo sobre el urbanismo táctico? ¿A qué se refiere con el urbanismo táctico aquí en Toluca? Sí, cuando nosotros hacemos este proceso de planeación, Ujú. podemos establecer dos frentes de propuesta. Ok. Uno que es establecer las estrategias,
Las estrategias te dice el qué, el cómo o a través de qué. Y estableces líneas de acción o acciones concretas. Ajá. Y la estrategia es atacar por diferentes flancos. Pensando en la planeación estratégica, viene del sector militar. Por eso cuando se habla de planeación estratégica, pensando que es un ejército que está atacando a su enemigo, no importa si lo ataques por el flanco izquierdo, derecho, de frente, no importa, o de vía aérea, terrestre, marítima, el asunto es atacar derrotar al enemigo. Y sea la estrategia que tú decidas, el objetivo es de qué manera vas a vencer al enemigo. Llevándotelo al sector empresarial, pues decían, pues tenemos X marca con otra marca, ¿qué estrategias tengo? Para vencer a la otra marca. Para vencer a la otra marca. Marketear mejor, a lo mejor un producto, ¿no? Sí, puede ser esa una estrategia. En el caso de la administración pública municipal, adoptan la planeación estratégica y lo que se ve como enemigo es la contaminación, la basura o residuos sólidos urbanos, la falta de servicios públicos municipales como el agua potable, el alumbrado público, el drenaje, el alcantarillado, la baja participación, la falta de recursos. Ese es el enemigo a vencer. Entonces, por ese lado tenemos lo que es la planeación estratégica. Y por otro lado tenemos la planeación táctica. Que igual suena como si fuera algo militar. Sí, pero se brinca, digamos, una parte del proceso y se va directamente a la acción. Y mientras la planeación estratégica es generalizada, toma en cuenta el contexto regional, el contexto municipal. O sea, en esa va más hacia los planes que se pueden crear, ¿no? Sí. Planes municipales, planes de desarrollo urbano, PACMUNES. La planeación táctica se va a la acción. Menos documento, menos... Sí haces tu diagnóstico, por supuesto, haces una parte prospectiva de escenarios, caracterizar, pero se va más a la acción. Fíjese que apenas, hasta que tocó esto, estuvimos platicando en una materia de cambio climático, casos de estudio de adaptación y mitigación en cuanto a este tema. Y se veían muchos países que llevaban estos dos tipos de herramientas o de estrategias que usted menciona. ¿Por qué? Porque hay algunos países que se basan muchísimo en la planeación, que prácticamente todo es estrategia, todo es planear poco a poco, y otros que se van directamente a la acción, como usted menciona. Entonces, ¿qué tan importante o cuál es la diferencia o por qué aplica en unos casos y en otros no? Sí, depende del contexto, depende de la problemática. Hay problemáticas que requieren la participación del ámbito federal, estatal, municipal. Pero hay otras problemáticas que son más de barrios, son más de colonias, o tienen que ver con un grupo más reducido de personas. Y ahí es cuando nos sirve la planeación táctica, el urbanismo táctico, la acción inmediata, donde participa la comunidad, a lo mejor pintando algunas cebras peatonales, colocando algunas macetas para delimitar alguna parte de la calle, del espacio público para protección. Se ve mucho en las escuelas públicas, donde a la hora de la entrada y de la salida colocan conos para que hagan una especie de carrusel los papás, abren las puertas, baja el niño, baja la niña. Y eso que hacen es urbanismo táctico porque se apropian del espacio público para darle por media hora una función a esa calle para esa escuela primaria o preescolar o preparatoria. De acuerdo a la necesidad de ese momento. Lo mismo lo hacen cuando hay calles que no tienen semáforos y ponen un letrero los vecinos. El famoso 1 por 1. Sí. En Toluca, en esos temas, estamos poco avanzados. A lo mejor en otros municipios como Ecatepec, en Metepec, en Sinacatepec, sí aplican el 1 y 1.
Que también es bien difícil. O sea, yo lo veo a lo mejor en mi pueblito, que estemos allá, que el 1-1 pues no es como que lo conozcan mucho. Se avientan. Se avientan, hay un relajo, hay choques. Una vez me acuerdo que pusieron un semáforo, pues servía para dos cosas, ¿no? Prácticamente. Entonces lo terminaron quitando. No sé si también la implementación de estas herramientas pues sean planeadas o simplemente, pues es que aquí se ocupa, igual y si lo respetan o si lo saben utilizar. En el caso de México tendrá cerca de 10, 15 años que empezamos a hablar de planeación y urbanismo táctico. Pero ahorita con esta urgencia de que salimos todos de distanciamiento social, todos estábamos encerrados en nuestras casas. 2 añitos. Por cuestión de pandemia. De repente dijeron, ya están todos vacunados, o bueno, gran parte de la población está vacunada, faltan todavía los niños. Creo que de 10 a 12 años es la población que falta, pero digamos de 12 años en adelante ya tenemos hasta varias vacunas, ¿no? Creo que ya vamos por la cuarta, quinta dosis. Las fases, el refuerzo del refuerzo. Y ya salimos todos a la calle y nos dimos cuenta que la calle no es suficiente para la cantidad de población que vive en las zonas urbanas. El temas como movilidad, transporte, residuos, servicios, alumbrado, seguridad. Yo creo que cada cuestión es un tema muy extenso, porque por lo menos hablar de movilidad está complicadísimo aquí en Toluca, y lo he visto muchísimo. O sea, han querido implementar estrategias de movilidad sustentable y no sé, pues no, o sea, para empezar Toluca está, yo digo que planeada de mal manera en cuestión de movilidad. O sea, no hay como que una estrategia que digas, pues sí, podríamos implementar que las rutas de los camiones sean así y así y funcione para toda la población y que aún así sea sustentable porque ya no vamos a gastar no va a haber tantos camiones en la zona centro de Toluca. Entonces siento que hay problemas que es difícil poder abordarlos, ¿no? Y creo que de ahí también viene todo esto del urbanismo táctico o hasta en los planes que pueden implementarse. Sí, en el caso de Toluca, así muy rápido, Toluca hasta 1970 era de las ciudades mejor planificadas en México. Inclusive lo llegaron a retomar como un ejemplo en América Latina de una ciudad muy bien planificada, porque era chiquita y digamos Paseo Tolocan o como le dicen Paseo Toyocan, depende, los historiadores o la gente que como le quieran nombrar. Pero Paseo Tolocan era este circuito que le daba vuelta a toda la ciudad. Y ahí estaba contenida la urbanización de la ciudad de Toluca. Y hasta llegaba en ese circuito. Por eso le llamaban circuito. Ocurre el sismo de 1985 en la Ciudad de México, con edificios y casas que fueron derrumbadas, destruidas. La población, que en ese entonces era del Distrito Federal, así se llamaba antes, busca opciones de poder seguir habitando o trabajando. Expandirse. Trabajar en la Ciudad de México o en el Distrito Federal y vivir un poco fuera del Distrito Federal. Y tenemos este movimiento pendular. Es obvio que donde mayor población llegó, emigrante, del Distrito Federal fue Toluca. A partir de 1987, 1990, fue el boom de población. Pues Toluca llega a lo que llamamos aquí en urbanismo el Urban Sprawl, que es el urbanismo desparramado. Como cuando tiras un bote de pintura, que hace el Urban Sprawl, se riega, ¿no? Descontrolado, desparramado. Sin criterios de habitabilidad, sin criterios de sostenibilidad, sin criterios de movilidad, sin criterios de vivienda, etc. Llega entre los 90 y 2000 esto que llamamos planeación estratégica y trata de revertir, de cierta manera, con la planeación estratégica, esta falta de visión, esta falta de objetivos holísticos, integrales, ya considerando la parte ambiental, social, económica, y vamos transitando en ese camino. Nos dimos cuenta que la planeación estratégica no nos ayudó a resolver todos estos problemas. Exactamente. Y de repente surge ahorita la planeación táctica o el urbanismo táctico porque es inmediato.
e implica que unos padres de familia, unos vecinos de una colonia, con un par de botes de pintura, unas brochas, Ujú. diagnostiquen rápidamente y se vayan a la acción y se apropien del espacio de la mejor manera posible, Ah, ¿no? ok. A lo mejor cooperando con mano de obra, cooperando con un poco de los materiales y por supuesto con el conocimiento de la autoridad Mm, local o de alguna autoridad. ujú, Y también es interesante porque hablando en términos de gobernanza, participan empresas de X marca ujú. y dicen, yo en mi empresa de pintura te voy a A donar donar. Ujú. X cantidad de litros de pintura para que puedas pintar y marcar una franja peatonal, para que puedas pintar tus guarniciones, Ok. para que puedas hacer algún mural Ujú. en algún parque o espacio público. Entonces participan diferentes actores y no necesitas a lo mejor tanto recurso o Mm, tanto el proyecto de planeación, un documento así para llegar a 3 acciones. Esto es exactamente. más a la acción y de eso Ujú. trata la táctica. La táctica. Sí, y es un Fue, poco de lo que hablábamos en esa entrevista. No me acuerdo para quién hicimos. me parece que fue Milenio, no recuerdo bien. Creo que sí, 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 sí. pero sí me llamó mucho la atención porque sí hacía hincapié usted en el urbanismo táctico. Pero yo no conozco el urbanismo táctico, entonces fue como, ¿hay estrategia dentro de o por qué se le llama táctico? Pero ahorita ya me quedó un poquito más claro. O sea, entiendo que ya es pues directamente a la acción y que no nada más participa a lo mejor el gobierno haciendo planes, sino que la población en general es la que puede meterse también ahí, ¿no? Y apropiarse de ese espacio, Ujú. como usted menciona. Aquí en la facultad Ujú, acabamos de hacer un ejercicio bien interesante que es eh, de planeación táctica. Creo que fue el grupo de consejeros ah, universitarios ok. en el que participaron en el día de la tutoría. Ujú, Se convocó a profesores, personal administrativo, directivos, por ujú. supuesto, y alumnos a que apoyaran en la rehabilitación de las áreas verdes de la facultad. Ah, ok. Entonces, fue un trabajo que dura un mes, 15 días en la planeación y en un solo día se encargan de la ejecución. Y hoy en día pues ya tenemos un área verde con para polinizadores, Ujú, el jardín, ¿no? un jardín para polinizadores, Ujú, un jardín con suculentas y fue cosa de un día ujú. en el que desde el director, profesores, personal administrativo y sobre todo Alumnado. alumnas y Ujú. alumnos participaron y se rehabilitó esa área Esa área. verde. Ujú. Y no tuvimos que hacer un proyecto de 100 hojas de diagnóstico, caracterización, de hacer escenarios, Escenarios, ajá, prospectiva, claro. mételo a Casim y Sí. saca una gráfica, un diagrama de ¿Y No, cuánto te va a costar? Y a ver si te directo a la lo dan, acción, ajá. diseño y acción, y en un día estuvo. Eso es parte de lo interesante de la táctica, Ujú. muy, muy inmediato. ¿A usted personalmente qué le gusta más? ¿Cómo le gusta más trabajar? ¿A través de planes? ¿A través de estas herramientas más prácticas? Cuando trabajas un proyecto eh, en áreas grandes, Ujú, pensando en un municipio, en una región, es muy necesaria esta metodología completa de la planeación estratégica, seguir todas las etapas. ok. Sobre todo porque implica considerar la participación, la opinión de todos los sectores involucrados, sobre todo la población. Ujú. La población o es beneficiada o es perjudicada. Eso sí. Si no tomas en cuenta la opinión de la población, seguramente tu proyecto no va a Fallido. funcionar. Ujú. Y tomas en cuenta las autoridades, a diferentes sectores de grupos importantes para ese proyecto. Pero cuando se trata de proyectos de unas comunidades o de lugares más pequeños, de una población que rápido se puede poner de acuerdo, Ok. creo que es donde aplica Ese la tipo cuestión de táctica. estrategias. Sí. Ok. Y bueno, retomando un poquito el caso que menciona sobre la OMS, que deberíamos de tener de 9 a 16, ¿no? Metros de área verde Ujú. por persona. Sí. ¿Sí es así? Bueno, actualmente Toluca, ¿cómo se encuentra? Actualmente, ahorita. Sí, fíjate que fue interesante en el caso de Toluca con la construcción del Parque de la Ciencia Fundadores, Ujú.
que se encuentra enfrente del Cosmovitral, Sí. en el centro histórico de nuestra querida ciudad de Toluca. Sí, nos falta mucho, Ajá. pero se va avanzando poco a poco. Ujú. Tiene 40 años que no tenemos una obra de este tamaño en la ciudad de Toluca. O sea, Ok. Sí es bastante tiempo. y Ajá. como nos encontramos ahora, con la construcción de este parque fueron casi 4,000 metros cuadrados de área verde que se suman a las áreas verdes urbanas en el caso de Toluca. Ujú. Y vamos llegando como al 8,75 Casi 9. metros de área verde por habitante, casi 9. Wow. Yo espero y creo que con la remodelación de la Plaza de los Mártires, no sé si se va a llamar igual o va a sufrir algún otro nombre. Ujú. Seguramente serán otros 2,000 metros de área verde, que se sumarán a los Ujú. metros de área verde, de área verde que tenemos en Toluca, y esto pues nos ayudará a sumar. Si, por ejemplo, tenemos algunos espacios verdes, por ejemplo, en el caso de la colonia Científicos, es una línea que está abajo de torres de electricidad. Sí. Y la gente lo ocupa como parque urbano público. Sí, me he dado cuenta porque pues, yo recorro prácticamente diario por ahí para llegar aquí a la facultad. Uh-huh. Y veo, pues, cada que paso personas corriendo, haciendo ejercicio, practicando algún deporte, etcétera. Pero pues, es una franja, o sea, es una franja muy pequeña. Sí, es un espacio verde que quedó ahí abajo de estas torres de electricidad. Uh-huh. Lo mismo que en Toluca tenemos el caso de la Avenida Las Torres. Ok. Que hay diferentes campos de fútbol, Uh-huh. diferentes jardines, que como que las comunidades se van apropiando. Sí. Pero es una zona de conflicto esta porque tiene propietarios y es propiedad ejidal, tiene dueños. Uh-huh. Y de repente gente dice, pues yo no quiero cederlo para área verde urbana o para parque o para cancha de fútbol, para nada. Uh-huh. Y siembra maíz o simplemente ponen rejado, ¿no? Ajá. Entonces es el tema del cumplimiento de las leyes, las normas urbanas, el derecho urbanístico. Pero si recuperáramos todo este tipo de espacios que tú comentas, que estamos comentando, uh-huh, seguramente llegaremos a 10 metros cuadrados de área verde por habitante. ¿Y qué mejorías tendría esto? Pues fíjate, el tema de las... Ya entrando en materia, el tema de las áreas verdes urbanas uh-huh, es un tema transversal que toca cuestiones ambientales, sociales, económicas, uh-huh, culturales, educativas, políticas, gubernamentales. wow. Entonces, dices, oye, pero es un parque. Sí, pero en el parque hace uso la población, son temas sociales. El parque genera una plusvalía a las casas que están alrededor. Vale más una propiedad que tiene frente a un parque o que tiene un área verde urbana cercana que aquella que no tiene ningún tipo de área verde. En temas ambientales, uh-huh, podremos pensar en los temas de los servicios ecosistémicos que presta el arbolado o que presta la propia área verde urbana. Okay. Se ve al árbol como un sujeto que te dota de servicios de agua, de captura de carbono, uh-huh, de absorción de polvo. En términos biológicos, hay especies de flora y fauna que habitan en las áreas verdes urbanas. Wow. Ahora que son estos retos naturalistas, un reto naturalista N urbano, ¿no? cantidad. Sí, te das cuenta de que hay muchísimas especies ahí y que... Aves, reptiles, insectos. uh-huh. Entonces, desde el punto de vista también educativo, cultural, pues si tú vas y visitas un área verde, ves que hay diferentes tipos de especies, de árboles, uh-huh, si son propios de la zona donde habitas o son exógenos, los traen de otros sitios. Desde el punto de vista arquitectónico, uh-huh, paisajístico, hay parques que tienen un diseño que te invita a visitarlos y a permanecer un buen rato. Exactamente. Entonces es un tema muy amplio que atraviesa diferentes disciplinas, diferentes ciencias. uh-huh. Y pareciera que son espacios pequeños, cerrados, que nada más están ahí existiendo, ¿no? Uh-huh. Ok. Bueno, regresamos al podcast después de una parada técnica.
Pero bien, pues nos comentaba anteriormente algo muy importante que es el valor que tiene a lo mejor las áreas verdes urbanas con la sociedad, pero también el hecho de que algunas casas, algunas residenciales, fraccionamientos tengan este tipo de parques, este tipo de áreas, mencionaba que aumenta su valor. Yo he escuchado que existe algo que se llama gentrificación verde, que tiene que ver cuando, por ejemplo, en un parque o hacen un parque dentro de una zona que a lo mejor está, pues, no sé, damnificada o que no tiene a lo mejor mucho recurso, meten este parque, las personas empiezan a querer llegar ahí y los impuestos suben. Entonces esto pues no es bueno para las familias que llevan viviendo ahí muchísimos años. ¿Usted cree que aquí en México, en Toluca, existan estos casos o realmente sea una problemática? Fíjate que hay muchos paradigmas que se han estado rompiendo. Ujú. Parte de esos paradigmas que se han roto tienen que ver con las smart cities, Ah, ok. las compact cities, Ujú. la gentrificación, en el que querían que, bueno, se proponía, se pensaba que si la población regresa a los núcleos urbanos, a las áreas centrales, se le dotaba nuevamente de vida a Ah, los ok. centros históricos. Ujú. eh, términos de compact cities, de ciudades compactas, si tú vivías en un edificio y tenías ahí tu gimnasio, Ujú. centros comerciales y hacías ahí todas tus actividades, se llegó a pensar como este, una propuesta adecuada para Mm. cierto tipo de ciudades, para cierto tipo de población. Ujú. Y ahora que estuvimos 2 años en En resguardo. distanciamiento social, en Ajá, resguardo por pandemia, ya la gente ya no quiere estar en su departamento de 40, 30 metros cuadrados. exactamente. A lo mejor dice, voy a sacrificar un poco la distancia, prefiero estar afuera, pero quiero área verde, quiero esparcimiento. Ujú. Este tema de la pandemia, he escuchado a algunos expertos que dicen que todavía no acaba, Mm. estamos como a la mitad, sobre todo por los efectos sociales, psicológicos, psiquiátricos, culturales, Económicos. económicos Ujú. que vienen de. Entonces, estos paradigmas que se rompieron, uno de ellos es el de la gentrificación verde, Ah, ok. que efectivamente la idea es aquellos centros históricos que estaban abandonados, que cuentan con cierto tipo de patrimonios, o había lotes Ujú. baldíos que se utilizaban para otros fines no precisamente buenos, Ujú. que se volvieran a ocupar. O, por ejemplo, rescatar edificios eh, con cierto valor cultural, artístico, Ok. Ujú. arquitectónico, y a lo mejor conservar ese patrimonio, pero con otra función. Ah, ya. Ajá. Me refiero a un antiguo molino, me refiero a alguna antigua casa curtidora, me refiero a alguna casona antigua de la época de la Revolución que conservan la fachada y en la parte de atrás pues ya tiene un uso comercial, tiene un uso Por como ejemplo, hotel, como aquí en hospedaje. Toluca, la Casa Azul, ¿no? Sí, exactamente. El Paseo del Molino Paseo Molino. es el mayor de los ejemplos. Ujú. Pero, por ejemplo, en el caso de estos nuevos edificios, nuevos proyectos, no terminan de concretarse, para el caso de la ciudad de De Toluca. Toluca. La Ajá. población de Toluca es muy especial, ¿En qué sentido? que si te da, que nos visite en la ciudad de Toluca o que no sea de la ciudad Que de sea de Toluca, fuera. Ajá. no tenemos muchos edificios. Las edificaciones son bajas en la ciudad de Toluca y Ujú. estamos acostumbrados a ese tipo de edificaciones. Y tiene que ver con un tema de clima Ah, ok. y tiene que ver con un tema de percepción y otros temas. Pero yo Ujú. creo que ese es tema de otra charla. Ok. Pero este paradigma de la gentrificación verde no se ha logrado consolidar y hay empresas como Airbnb Ujú. que se aprovechan y que de esto que le llaman gentrificación sube
el costo exactamente. de esas edificaciones, de esa vivienda, y la población oriunda, original, la población que es de ahí, termina expulsada. Exactamente, por este crecimiento pues de impuestos, por así decirle, ¿no? Hasta de lugares que hay alrededor, pues empiezan a subir sus puestos. Digo, sus puestos, sus impuestos, exactamente. Entonces, siento que complica mucho esta cuestión. Pero entonces, ¿qué lugar tienen las áreas verdes en ese sentido? Pues las áreas verdes que ya están construidas en la ciudad, hay que cuidarlas, hay que protegerlas, hay que rehabilitarlas, hay que darles mantenimiento, hay que generar nuevas actividades. Y es muy difícil que se genere una nueva área verde. Wow. Es muy difícil porque requiere un espacio amplio. Lo que han hecho, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, fue una propuesta que le llaman parques de bolsillo, en donde en 30 a 40 metros cuadrados ubican un par de juegos infantiles, unas bancas, una luminaria y a lo mejor algún conector para energía eléctrica, que puedas cargar ahí tu teléfono móvil o puedas cargar ahí la pila de tu laptop o alguna emergencia que requiera energía eléctrica. Un par de árboles, algún tipo de vegetación, y en 45 metros cuadrados tienes un jardín de bolsillo. Que lo vas a utilizar entre 15 y 30 minutos con población pendular. Entonces, es importante el tema de las áreas verdes urbanas. No creo que esta cuestión de la gentrificación verde se contraponga al tema del espacio verde. Más bien tendrían que coadyuvar para que la población no fuera afectada, para que la zona económicamente siguiera manteniendo cierto nivel o calidad de vida, ¿no? O sea, tendría que mediar la situación, por así decirlo. Sí, esa tiene que ser la tendencia. No todo es malo, no todo es bueno. Sí, exactamente. Tenemos que buscar de alguna manera los equilibrios, ¿no? Tú como ambientólogo en formación tendrás que estar pensando en eso. No todo tiene que ser verde, no todo tiene que ser urbano. Exacto. Exactamente. Por ejemplo, yo en algún momento, en una entrevista que estaba escuchando que le hicieron a usted, pues mencionó que el humano, por así decirlo, lo voy a parafrasear, tiene como premeditado, hablando de las ciudades, en los espacios públicos, ese valor, ¿no? Que se le agrega. O sea, como que premedita para qué son los espacios públicos y las áreas verdes también urbanas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cree que el valor social que tienen, no sé, los distintos espacios puedan cambiar si se establecen estrategias que planteen, no sé, beneficios a la sociedad? Sí. Así ese planteamiento porque el espacio público todo el mundo tiene acceso. Estamos en una situación donde el tema económico, temas como el de segregación, fragmentación, pobreza, nos preocupan muchísimo. Y toda la población debe tener derecho a disfrutar de un espacio para esparcimiento, para recreación, de un espacio lúdico. Y los espacios públicos es el sitio por excelencia donde, sin importar de qué estrato social pertenezca uno hace uso de ese espacio. El espacio público reivindica al gobernante, genera niveles de gobernabilidad, de gobernanza, de participación, de expresión. El espacio público más grande que tenemos en las ciudades es la calle. Claro. La calle es el espacio público, desde la banqueta, la banqueta, la acera, la guarnición y la propia calle, ya sea cemento hidráulico o el asfalto, el pavimento es espacio público y es lo más grande que tenemos. Y no es de una persona. Es de toda la población. Es de todos, ¿no? Como aquella gente que en su comercio, en su local o en su casa hace ciertas acciones
para evitar que se estacionen enfrente de su casa o enfrente de su comercio. Sí, cierto, ¿no? O sea, porque todos los puestos, por así decirles, ponen de que un conito, ponen un letrero gigante para que no se estacionen. Pero entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Es legal hacer esto? Porque yo he visto que en todos los lugares está así. ¿Para qué? O la justificación no es fácil, pues es, no, pues para que no me tapen la vista, ¿no? De a lo mejor del establecimiento. Pero pues, ¿qué consecuencias tiene? A lo mejor que estorban, no sé. Es ilegal, Ok. pero también es muy difícil. Iba a decir imposible, pero es muy difícil que un gobierno municipal tenga una capacidad de recurso humano que esté revisando calle por calle, sitio por sitio, Ajá. y que la gente no se apropie de esa manera ilegal del espacio público. Ajá. Hay otras zonas en ciertas ciudades de aquí de la ciudad de Toluca, y lo he visto en otros estados, Ujú. que ponen maceteros y hacen calles privadas. Cierto. Eso es O cierto. cierran con cadena su calle Ujú. y la hacen privada. Sí, pasa mucho en las colonias, bueno, en la colonia de aquí de Colón y todo Ujú. esto, he visto muchísimo ese Lo tipo de hacen. situaciones. Sí, por seguridad, sí, por una cuestión de vigilancia, de protección de los vecinos, pero es ilegal, no es adecuado. Pero, entonces, la calle es el espacio público más grande que tenemos. Ujú. De ahí siguen otro tipo de espacios públicos, como los teatros al aire libre, las plazas, los andadores. Pero el espacio público más importante que tenemos es el parque urbano público, Ah, ok. porque es multifuncional para deportistas, para niños, para jóvenes, para adultos mayores, Ujú. para trabajadores, para diferentes grupos de población, como los grupos scouts, Ok. los grupos que se dedican al piloteo de drones, los grupos que se dedican a la práctica de cierto ejercicio. Ves un grupo de boxeadores, un grupo de personas que se dedican a hacer artes marciales. Exacto. Entonces es multifuncional, es el espacio público más importante que tenemos. Porque es como el más recreativo también, ¿no? Es el más recreativo, es el de más fácil acceso, es el que no tiene algún costo, en Sobre el todo. que a lo mejor cualquier sector de la población tiene acceso Ujú. a esa diversión, a ese juego, a esa caminata, a esos árboles. Sí. A diferencia de otros espacios donde tienes que pagar para poder acceder a cierto tipo de servicios o cierto tipo de actividad. Ok. Es el más importante. Sí, sí, o sea, como lo menciona, pues ya es como que le empiezas a agregar muchísimo valor, ¿no? Y de distintas áreas, no nada más de que recreativas. Entonces yo creo que a partir de ahí la población ya le podría agregar, no sé, obtener más valor a ese tipo de cosas, porque usted hablaba también del cuidado que deberían de tener las zonas. Y también algo que se me hizo bien interesante, que mencionaba, era que la población en la mayoría de los parques no debería de hacerse responsable de estas zonas. ¿Por qué? Porque le tocaría más al municipio o al gobierno. Ujú. Entonces, ¿qué tan difícil es que el gobierno realmente se haga responsable y que la población, pues a lo mejor no por obligación, Ujú. pero sí por respeto, o pues sí, para conservar bien esa zona, pueda tener ese valor? No sé, hay zonas que puedan estar, que tengan grafitis, pero ¿por qué no alentar a la población que le gusta hacer grafitis a que puedan tener una zona dentro de ese parque para pues esa actividad recreativa y que no sea como, no sé, invasión al parque? Sí. En el estricto apego Ujú. a las funciones y responsabilidades de los ayuntamientos locales o municipales, de acuerdo al artículo 115 constitucional, es obligación Ujú. de los honorables ayuntamientos hacerse cargo de los servicios públicos. Dentro de esos servicios, equipamientos, infraestructura, de los cuales se debe hacer cargo el ayuntamiento, son los parques urbanos públicos. Ok. Pero estamos en una etapa que le llaman de austeridad republicana. Sí, 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 me suena. Controvertido el Claro. tema,
en donde no hay recurso que alcance y tenemos que ser todos muy creativos. Los ayuntamientos Sobre locales todo. tienen que ser muy creativos, muy cuidadosos de cómo ejercen el recurso económico. Eh, no les alcanza la capacidad humana, técnica, porque también necesitas especialistas, gente que sepa cómo darle mantenimiento a un parque. Sí. Sea jardineros, paisajistas, urbanistas, planificadores, ambientólogos, biólogos, geógrafos, ingenieros. O sea, de todo. en los parques, cualquier profesionista podría proponer alguna actividad. Exactamente. Sí, es cierto. Bueno, no lo había pensado. Pero es su obligación del ayuntamiento, no es obligación del ciudadano. Ajá. Y comentaba esto con este ejemplo de que cuando vas transitando con tu vehículo o motociclista, con tu moto, Tu motocicleta. con tu motocicleta, si tu auto o motocicleta sufre algún daño, hay gobiernos que se hacen cargo de ese daño que sufrió tu vehículo. Te indemnizan, te pagan ese daño. Ocurre en el caso de Querétaro, ocurre en el caso de Guadalajara y de Monterrey. Ojalá ocurriera en el caso de Toluca. Que dijera Toluca. Que si tu vehículo pasa por un bache y se te poncha la llanta, o se te rompió el rin, o tuvo algún daño, te hacen un avalúo, vienen del municipio, te hacen un avalúo de los daños, y sí, efectivamente fue culpa del gobierno municipal por no tener esta franja, por ese bache, por esta coladera, y te pagan el daño, te lo indemnizan. Wow. Tiene que ocurrir lo mismo con los parques urbanos. Sí, debería o sea, si hay un daño, pues si no te presta el servicio, etcétera, etcétera. Pero vamos avanzando poco a poco. Muy recientemente, en el 2018, surgen en el Estado de México 2 normas técnicas estatales ambientales muy importantes. La 018, que habla del arbolado urbano. Es tema aparte, complementario y muy interesante. Sí, gracias. Y la 019, que habla de áreas verdes urbanas. Y habla de qué tipo de cuidados, qué tipo de especialistas pueden intervenir, cuál es el tipo de inmobiliario, el mantenimiento que se le debe dar al área verde urbana. Entonces, en el caso que tú me planteabas del tema del graffiti, es una parte importante del paisaje urbano, de la imagen urbana. Esto forma parte de una corriente urbanística que se llama Urban Art. Ciudades como Nueva York, Chicago, en Los Ángeles, se ha consolidado este movimiento. Sí. Y ya sea que lo pongan en los pasos a desnivel vehiculares, en los puentes o en ciertos sitios, inclusive se llega a apreciar y genera plusvalía y genera turismo, porque cierto artista independiente ya hizo un graffiti. Entonces toda la gente quiere conocer ese graffiti. No, y hasta han salido artistas muy famosos del arte del graffiti, que pues, no sé, siento que le han dado muchísimo valor a ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero qué tan difícil es poder hacer que la sociedad valore ese tipo de cosas y estén de acuerdo, porque habrá personas que digan, es que esto es arte, y habrá personas que digan, no, pues es que quítenme esto y pinten bien el parque. Una cosa es el graffiti y otra cosa es la pinta. Ah, claro, sí. La pinta de aquí estuvo Paquito, o aquí estuvo el Pancho. Sí. O aquí estuvo el Francisco, ¿no? Sí. Ejemplificando. Y ya. ¿Qué valor podría tener esa pinta? Claro. Y otra cosa, sí, lo que pudiera ser el graffiti, que hay una concepción del joven o del grafitero, del artista, hay una planificación, de dónde poner el lugar, a lo mejor ubicación, el tipo de muro, etcétera. O sea, sí. Habrá que ver ahí el valor estético que podría sí o no tener el graffiti dentro del parque. A mí en lo personal no me disgusta, no lo veo mal. Yo lo veo como parte complementaria para cierta imagen urbana, para cierto tipo de paisaje urbano. En el caso de Toluca ya tiene como
10 o 15 años que en una administración municipal hicieron una instalación de mamparas metálicas Ujú. para que los jóvenes grafiteros expresaran ahí Su arte. su arte. Ujú. Y eran mamparas interesantes que tenían 3 metros de alto por 2 metros de ancho. Ujú. Pues era un espacio importante. Y hubo empresas de pinturas que les dotaron de ciertos aerosoles, de cierto tipo de pinturas, hicieron un concurso y la idea era que dejaran todo un año ese graffiti y que al otro año se volviera a hacer El concurso. el concurso y otra vez se fuera renovando y darle Ujú. evolución, movimiento a la parte visual de la ciudad. Ok. Pero ese tipo de actividades se ha dejado de hacer. Porque al final de cuentas, pues son proyectos sociales, ¿no? Que pues lo pueden empujar esta agenda a lo mejor asociaciones civiles, el mismo gobierno, no sé. Pero pues también depende de qué tanto interés se le dé a este tipo de temas. Exactamente. ¿Estarás de acuerdo que lo que nos interesaba a los jóvenes Ujú. de hace 30, 40 años es Ya no es. diferente Ajá, a jóvenes como tú? Hay otros tipos de intereses. exactamente. También depende de sus actividades, del lugar donde vives, Ujú. la parte cultural, la parte educativa. Son diferentes intereses. Y yo creo que hasta el estudio de ese tipo de intereses se tienen que hacer ya de otra manera, para Ya, poder incluir a la población joven, ¿no? Dentro de estas actividades o proyectos la pues, que tengan que inter y ver con... transdisciplina es Ujú. justo eso. Exactamente. Y otra cosa que también se me hizo bien interesante fue que mencionaba el hecho de las plazas comerciales como una emulación que quieren hacer de los parques o de las áreas naturales urbanas. ¿Usted qué tan a favor está de esto? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cree que es benéfico para pues, la población? Para la población no perjudica ni tampoco trae un beneficio. Ok, A quien bien beneficia es al sector privado, exactamente, a los sí. empresarios. Ujú, Lo que pasa con el sector privado es que va a buscar la manera a través de marketing, ujú. a través del city marketing, de cómo atraer inversiones, de cómo atraer población, de cómo atraer usuarios, de cómo atraer clientes, compradores, consumidores. Y lo que quieren en estas plazas comerciales los empresarios, pues es que los visites. Ujú. Y dices, oye, qué interesante porque aquí tengo como una emulación del espacio público con Ujú. árboles, espacio abierto, con jardín, con plantas. Inclusive hay cierto tipo de especies de aves que meten a propósito. Ujú. Entonces es interesante comprando cierto tipo de marca, consumiendo cierto tipo de producto y como si estuvieras en el parque de tu Te colonia. apropias del lugar y lo sientes cómodo, por así decirle, ¿no? Interesantes para los visitantes, Ujú. habrá que analizarlo, pero quien gana con esa estrategia bien hecha son los empresarios. Sí. Y yo creo que este es un buen tema de investigación eso. Yo no he visto temas de investigación que vayan a ese aspecto. Creo que hasta el mismo concepto de emulación, usted no sé si fue el que lo dijo, porque mencionaba que no estaba como impuesto todavía el No. término. Y suena gracioso porque realmente sí lo es. O sea, te das cuenta que las plazas comerciales tratan de hacer pues este tipo de cosas, ¿no? Que la población que los visite pues se sienta cómoda, que puedan esparcirse, que ya no nada más vayan a comprar algo, sino que puedan sentirse ahí como que es un lugar fotografiable, que le puedan agregar un valor, hasta un valor intrínseco, porque dicen, ah, es que pues las fotos salen muy bien ahí, yo voy aquí a tomarme mi foto y a ver qué me compro, ¿no? Ujú. Entonces, siento que va a ser algo que en el futuro va a haber como que una situación ahí. ¿Por qué? Porque los parques también se tienen que poner las pilas y decir, bueno, pero es que esto pues es un parque, ¿no? Como usted mencionaba, y el valor que tiene todo esto. Ujú. Y no nada más las empresas privadas puedan llegar y decir, pues vengan acá, o sea, está mejor acá. Ujú. Y cómo hacer que la población pueda agregar el mismo valor que le agrega una plaza comercial a un parque. Ujú. Entonces, pues sí. La emulación es un disfraz. Ok. Haz de cuenta que yo tengo una personalidad media pesada, así, no Ajá. tan buena onda.
Y como quiero que me saluden mejor o que me hablen más, Ajá. me pusieron una peluca de cabello chino como tú tienes. Ya me pongo mi peluca de cabello chino Ajá. y a lo mejor ya sonrío como tú o Ok. trato de hablar como tú. Ujú. Y entonces confundes a la gente y dices, oye, como que no me quede tan mal, ya es más buena onda, o Como que ya lo ya voy a cambió, ¿no? saludar, ya Ajá. lo voy a Sí, sí, saludar. sí. Entonces es como un disfraz, eso que hacen, pero a los que nos gusta el deporte del básquetbol, diríamos, muy bien bajado ese balón para las Sí, empresas. definitivamente sí. Los usuarios ya dependerá qué queramos consumir. Ujú. Los que se tienen que poner las pilas son las autoridades municipales y quienes se tienen que poner también activos con sus parques es la población que hace uso del parque. Ok, eso es cierto. Y bueno, ya metiéndonos un poco al tema o ya más centrados, ¿cómo es que se llega a crear una política pública hablando de áreas verdes urbanas? ¿Cuál es Sí, el proceso? Pues. el proceso para crear políticas públicas surge de establecer estrategias, líneas de acción y que haya programas sectoriales Ujú. que tengan recursos económicos. Una política pública debe de contar con recursos económicos. Ok. Si no cuenta una política pública con recurso económico, es una política que va a fracasar. ¿Cómo crear una política pública orientada a las áreas verdes urbanas? Las autoridades municipales tendrían que estar volteando a ver Ujú. al área verde urbana por la importancia que tiene. Ok. Los usuarios, si tú eres usuario de un área urbana, deberías estar valorando más esa área urbana que está cerca de tu casa, de tu casa, de tu departamento, de tu escuela o de tu trabajo. Ujú. No sabes la cantidad de gente que tiene un área verde urbana, un parque cerca de una fábrica y Ujú. cómo disfrutan ese espacio Ah. porque se van ahí a consumir sus alimentos. O hasta descansan, ¿no? Los Aprovechan el lugar para deportistas. descansar. No Ujú. sé, en tu caso muy particular, ¿qué valor le das tú al área verde urbana o qué valor le das al parque? Dime, Ok. por ejemplo, el nombre de algún parque que te gusta aquí de Toluca y por qué te gusta ese parque. Pues yo creo que, bueno, de hecho está interesante esa pregunta porque yo de niño, bueno, a mí siempre me han gustado los parques y ahí le va la historia, ¿no? O sea, Viene la parte emocional del exactamente. parque, ¿ya ves? No, sí, o ¿Cómo? sea, ayer también que estaba analizando un poco esto, pues me puse a recordar cuáles eran las vivencias que yo tenía en un parque y cómo estas habían beneficiado a lo mejor en mi infancia. Y no nada más en la mía, sino en la de muchísimos amigos que tengo, primos, familia, ¿no? Entonces entra esta parte, como usted dice, emocional. En mi caso, yo de niño, a mí me encantaban los parques. O sea, llevarme a un parque a mí, pues era libertad, era correr, era andar en los juegos, era, pues no sé, ser niño, ensuciarte, eso. Ujú. Y era lo que a mí me gustaba. Entonces recuerdo muchos parques de aquí de Toluca porque esperaba yo el fin de semana para ver a mis primos e ir al parque a jugar fútbol, a estar en los juegos, los columpios. Yo a los parques que más fui o que en su tiempo estaban muy padres, para mí o por lo menos yo así lo veía de niño, ¿no? Porque veías un parque de niño y dices, está gigante esto, no me lo voy a acabar. Pero yo creo que fue el 18 de marzo, que está acá por Las Torres. Ujú. Era un parque muy bueno, el que pues iba muy seguido. A mí me tocó la creación del Metropolitano, todavía estaba pues, relativamente chico cuando dejó de ser zona militar y se hizo parque. Ujú. Creo que fue uno de los mejores parques a los que pude ir cuando estaba nuevo, o sea que las fuentes servían, que el agua estaba limpia, lo disfruté muchísimo. Y pues creo que de las memorias más padres que tengo de la infancia pues es ir a un parque. Entonces ese es el valor que yo le agrego o que ahorita puedo decir, pues yo voy por recreación. ¿Y qué tal ahora que vas ya de joven adulto, en esa Ajá. transición en la que estás de joven adulto? ¿Qué tal ahora que vas a esos parques y que los ves degradados, que los ves descuidados Ujú. o que no los ves como los veías tan cuidados Exactamente. cuando eras niño? ¿Qué se siente? Pues sí se siente un cambio en cuestión de que cómo es que
se descuidó tanto que ahorita ya no le puedo dar el mismo valor que le daba antes, ¿no? Y de hecho hasta empiezas va a sonar un poco fuerte, pero hasta despreciarlos, ¿no? Dices, pues ya no quiero ir al parque porque ya no está tan padre, porque hay inseguridad, porque, pues no sé, mil cosas, pero ya empiezas a poner un poco de peros, ¿no? A pesar de que a lo mejor ya ahorita tienes otros intereses, ¿no? Probablemente ya no voy al parque, a los juegos y demás, ya voy más, pues a pensar, a hacer actividades recreativas con mi grupo de amigos, a hacer actividades al aire libre, ¿no? Pero aún así ya no es tan padre el hecho de llegar a un parque. O yo lo he visto así, o por lo menos en los parques de aquí de Toluca. Entonces siento que es complicado y por eso ahorita la plática se inclinó muchísimo a estas áreas verdes, ¿no? Y a los parques y al valor que le estamos agregando, porque yo lo estoy viendo personalmente. Hay un valor psicológico, emocional, Ajá, psiquiátrico. también. Es Sí. un valor del que poco se habla. Ujú. No, y ya cuando te pones a investigar más este tipo de temas, yo estuve visitando algunas guías, creo que es de una asociación que está a nivel como internacional, que no sé si la he escuchado, se llama Cities for Forest. Ujú. Sí, bueno, estos cuates o estas personas sacan una guía que va específicamente a bosques, pero dedicados a los parques urbanos. Ajá, entonces aquí ya te vas dando cuenta de qué oportunidades tienen estos parques y cómo se podrían establecer estas estrategias. Y un tema que se me hizo muy bien interesante cuando empecé a checar todo esto fue el tema de la equidad social. ¿Por qué? Porque los parques, por lo menos aquí en Toluca, yo no he visto que toquen estos temas. Porque una cosa es la igualdad, ¿no? Ujú. Sabemos que está la igualdad y otra cosa es la equidad. ¿Por qué? Porque cuando tienes equidad social, quiere decir que estás tomando en cuenta a todo tipo de población, adultos mayores, personas con discapacidad, a los infantes, por ejemplo, no sé, mujeres o grupos hasta vulnerables, ¿no? Entonces, cuando estos parques agarran y dicen, vamos a hacer estrategias que tengan que ver con equidad social, creo que ya cambia mucho el valor que le puedes agregar al parque. Porque ¿cómo sabes que ahorita aquí en Toluca un parque es apto para personas con discapacidad? ¿Cómo las personas con discapacidad pueden disfrutar un parque al igual que a lo mejor una persona sin alguna discapacidad? Sí, en el caso de esta organización que me compartes, Ujú, no he asistido a ningún congreso, alguna actividad. La conozco ujú. porque donde sí he participado es con la World Urban Parks, Ah, ok, sí. esta asociación internacional de parques urbanos, Ujú. que a su vez tiene representación en la ANPR de México, Asociación Nacional de Parques Recreativos de Sí, México. México. Ujú. Ahí sí he participado con ellos como ponente, como asistente en diferentes actividades. Y que además, por ejemplo, México ahorita preside la World Urban Parks. Ah, ok. Entonces, a nivel internacional, en Ajá. México, tendremos que estar posicionando más este tema de parques. Tenemos parques como el de Chapultepec, Ujú. como el de La Mexicana, o Paseo Santa Lucía en Monterrey, etcétera, que han sido muy importantes en términos de gestión, de manejo. Sobre todo hasta el cambio que han tenido, ¿no? Y hablando en términos de gestión y manejo, Ujú. viene a responder lo que me comparte sobre la equidad social. Eh, los gobiernos municipales tienen muchas problemáticas que son muy mediáticas Sí. y muchas problemáticas que son urgentes de atender, como el tema del agua, como el tema del pago de los salarios, Ujú. o N cantidad de temas que nosotros como ciudadanos y ustedes como estudiantes ya empiezan a entender y a vislumbrar Claro. tal vez cómo se pueden resolver. Ujú. Y este tipo de cuestiones que tienen que ver con la equidad social, con la inclusión, con temas de paz, de cultura, son temas que se van rezagando, Ujú. que quedan como a nivel de propuesta, a nivel de debiera ser, deberíamos pensar, Es como, yo ya hice este deberíamos parque, ver. ¿no?
pero pues ya que los demás vean cómo lo pueden llevar a cabo bien. Uh-huh. ¿Qué sí está pasando? Que en los parques de los 70, 80, 90 de la ciudad de Toluca no tenían ni rampas para personas con discapacidad motriz, que andan en silla de ruedas, Claro. o con muletas, muchísimo menos con alguna discapacidad visual. Uh-huh. Ahora, los nuevos parques, como el Parque de la Ciencia Fundadores, como el Parque La Mexicana, Uh-huh. que son recientes, que tienen cerca de 10 años. Bueno, el de Toluca es del año pasado, Sí. de octubre de 2021. Uh-huh. Ya consideran el tema de los adultos mayores, de los niños, y ya son parques que ya consideran este rubro de la equidad social, este rubro de la cultura, de la educación y de la inclusión. Sí, claro, porque, bueno, era algo que yo desconocía totalmente, ¿no? O sea, ¿qué tanto avance tenemos aquí dentro de la equidad social? Que de hecho era otra pregunta que ahorita ya me la está contestando. ¿Valdría la pena? Yo Ajá. lo hice en un ejercicio con mis alumnos de esta unidad de aprendizaje que imparto en la Facultad de Planeación Urbana Regional, que se llama Ciudades y Espacios Verdes. Ah, ok. Es una materia optativa que ha tenido mucho éxito aquí en esta carrera de planeación territorial, donde en promedio tengo de 25 a 35 alumnos por semestre. Y es optativa, no es obligatoria. Para mí está padrísimo que los estudiantes quieran conocer sobre esta temática. Y te obligan a estarte actualizando. Y un ejercicio que hicimos con ellos es que nos fuimos a 2 parques que están aquí en la colonia Universidad. Y con un paliacate, con un pañuelo, nos vendamos los ojos y veíamos qué tan fácil, qué tan difícil era con bastón transitar en esos parques. Ajá. Y esos parques que se construyeron en los 80 aquí en la ciudad de Toluca, ninguno es viable. Tiene ni rampa, ni marcador para débiles visuales, ninguno es viable, ninguno cumple cuestiones de equidad o de inclusión social. Pero nos fuimos luego al parque de la Ciencia Fundadores y si es posible que puedas andar por el parque de la Ciencia Fundadores siendo débil visual o teniendo alguna discapacidad visual o motriz. Wow. Bueno, se empiezan a implementar las herramientas. Hay que hacerlo, es divertido, ¿eh? Poco a poco. No, sí, o sea, sé que existen distintos ejercicios para probar este tipo de cosas, ¿no? Pero pues muchas veces los dejamos a un lado, o como bien menciona usted, pues se deja el tema de equidad, de paz y demás, pues a lo lejos, ¿no? Muy lejano porque hay preocupaciones ahorita en otro sentido, pero creo que debería de tener más valor. Sé que andas tú muy metido con el tema de los objetivos del desarrollo sostenible. Sí. Y cuando salen, así se quedaban, a nivel propuesta, a nivel conceptual, a nivel, ay, qué bonita está la Agenda 2030. Qué padre los objetivos y sus colores. Hasta que llegó a aterrizar en los gobiernos locales y gobiernos municipales y empezaron a aterrizar en grupos de jóvenes universitarios como en los que tú participas, que se le ve la parte práctica, la parte pragmática. Ok, sí, eso es cierto, o sea, al concepto. Exactamente. No, y ahorita ya hasta da gusto porque se ven este tipo de objetivos o se ven este tipo de metas ya no nada más a nivel conceptual, como usted menciona, sino a nivel ya propositivo en los planes de desarrollo municipales, ¿no? Entonces ya es un gran avance en esas situaciones. Hasta me di cuenta, estuve revisando el marco que salió de aquí del Estado de México, creo que para áreas verdes urbanas, me parece, y ya traen, o sea, a qué objetivo van a atacar y de qué manera, con qué estrategias lo van a atacar. Entonces, siento que está lento, o sea, sí vamos lentos, porque la agenda, pues, es al 2030, ¿no? Ya que falta. Bueno, 8 años, vienen a la vuelta de la esquina. Sí, entonces, sí es un avance lento, pero siento que puede ser significativo hasta cierto punto. Y sobre todo cuando se empiezan a retomar estos temas, porque es algo transversal. O sea, nada más vas a mejorar un área verde para respirar mejor, sino tienes que vivir mejor. ¿Y cómo vives mejor? Pues no nada más tienes que respirar, tienes que caminar, tiene que haber seguridad. Y es algo que también los objetivos traen, ¿no? Hay indicadores, me parece que 234 indicadores dentro de esta agenda. Y cada país, o sea, porque pues, sabemos que la agenda es a nivel mundial, ¿no? Pero cada país
pues hace las adecuaciones que necesita para establecer y para lograr. Entonces creo que también es interesante ver ese tipo de avance en distintos países, porque cada año pues la agenda, o por lo menos Naciones Unidas, va sacando estos avances a nivel país, a nivel universidad, a nivel gobierno, hasta sector privado van sacando estos avances, porque ahorita ya lo que se busca pues es tratar de tener una conexión entre academia, gobierno, estado y empresas privadas para lograr o acercarnos a las mejoras de estos objetivos o al cumplimiento de estos objetivos. Sí. Entonces, pues es interesante, es un gran Y tema. las áreas verdes urbanas contribuyen, por supuesto, Claro. muy concreto al ODS 11. Sí, exactamente. Platicaremos, así sí, es. Sí, de hecho, pues, bueno, las áreas verdes son un tema gigantesco. Ya viste que es transversal. Sí, es transversal. Es interesante el tema. Uh-huh. Hay algo interesante de las áreas verdes urbanas Sí. que me di cuenta en la materia que doy en mis alumnos de planeación territorial, Uh-huh. que me hicieron notar las mujeres, Uh-huh. mis alumnas, que los parques urbanos públicos de Toluca no están hechos para las mujeres. Exactamente. Les falta seguridad, vigilancia, iluminación, alumbrado público, espacio abierto, ejercitadores para mujeres. Uh-huh. A lo mejor los ejercitadores que hay en los parques son más para hombres que para mujeres. Entonces, es una temática interesante que no he explorado y que tengo pendiente, Y que a lo mejor por ahí hay alguien, alguna compañera, si compañero, un investigador. Se acerca al profe Ocaña y con gusto. Sí, que me lo hicieron notar las chicas, las compañeras de planeación territorial, que inclusive la ciudad no está hecha para la mujer. Exactamente. Y hay esta corriente del urbanismo feminista, que está, al igual que el urbanismo táctico, ese otro tipo de corrientes que está creciendo. Y creo que es bueno porque se puede hacer una inclusión de todo este tipo de cosas. Porque también algo que me llamó mucho y lo anoté porque me gustó, que traía esta guía, es que pues no todas las políticas o los proyectos pues pueden tener los recursos necesarios, ¿no? Hablando de dinero. Pero se planteaban distintos escenarios en estas guías para poder lograr algo, a lo mejor no para cumplir todo lo que se exige, pero sí lograr que la inclusión sea pues buena, ¿no? O llegue a algún lugar bueno. El primero que se planteaba estos escenarios para la equidad social o el empoderamiento de estas corrientes que usted menciona era, uno era el socialmente ciego, que es cuando las políticas se enfocan nada más al problema que se ve por fuera y es como de ignorar a las demás corrientes o las demás necesidades que se tienen. El segundo se planteaba el socialmente explotador, que aprovechaban un déficit y lo explotaban tanto que ya decían que estaba resuelto, ya sea en seguridad, etcétera, ¿no? El otro era socialmente complaciente, que era tratar de hacer todo, pero pues no se llegaba a nada. ¿Por qué? Porque tratabas de darle el lado bueno a todas estas situaciones que sucedían, pero si no tenías el recurso, ¿cómo lo ibas a lograr? ¿No? Y el otro, que para mí era como que el más objetivo, pues era el socialmente transformador. ¿Por qué? Porque aquí ya había una plática o un acercamiento entre las distintas corrientes o preocupaciones que se tenían sobre ese parque o sobre esa área. ¿Por qué? Porque a lo mejor podías tener un diálogo con un representante o una representante del urbanismo feminista, con un representante a lo mejor de las personas mayores o personas con discapacidad, con alguna discapacidad. Entonces, a partir de este diálogo ya podías tú crear estrategias para que esa política pudiera funcionar y fuera transversal para todos. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos crear algo así? O sea, suena complicado, yo lo veo complicado, pero también creo que es mucha falta de diálogo. Tuvimos una experiencia en el caso de Metepec, donde en la administración del trienio pasado tenía la propuesta de poner un cuartel de la Guardia Nacional en un parque urbano público. Que se llama Parque de la Pilita. Sí. Muy controversial en temas políticos. Sí. Y en términos de lo que estamos planteando, de
del socialmente ciego, del socialmente transformador, cómo transitar hacia ese estado mejor, utópico, paradigmático, ocurrió con la población que vivía alrededor del parque. De momento no le hacían caso al parque. Era un parque que tenía basura, era un parque que siempre tenía el pasto largo, que podían pasar N cantidad de años sin que los juegos tuvieran mantenimiento, por lo menos pintar los juegos, la avalancha, el columpio. Cuando de repente llega esta propuesta, esta información de que van a poner ahí un cuartel de la Guardia Nacional, tuvieron que ser socialmente transformadores y tomar en cuenta la opinión de los vecinos, de los transportistas, de los comerciantes, de los locatarios, inclusive pidieron apoyo de colonos que a lo mejor no tenían de manera inmediata el parque, pero lo tenían alrededor, pero también hacían uso de ese parque. Exactamente. Y llegué a platicar con ellos en alguna entrevista que hice en algún medio de comunicación, y me lo recriminaron. Dije, oigan, antes no le hacían caso al parque. Y ahora que dicen, vamos a poner la Guardia Nacional, decían, guardia sí, pero no aquí. Wow. Entonces, defendieron el parque y tuvieron que conciliar intereses. Tuvieron que conciliar opiniones a favor de un parque. Y ahora si vas a este parque de La Pila, es un parque que se encuentra con mantenimiento, con alumbrado. La población ha sacado recurso económico de su bolsillo, de su propio ingreso, para invertir en el parque urbano público. Y han hecho diferentes actividades para mujeres, para adultos mayores. Ya hay un grupo scout que trabaja ahí, que también hace reforestaciones. Han hecho alianzas con grupos protectores de perros. Hacen también feria de adopción de perros. Hacen ferias para capacitar a jóvenes para el empleo. Entonces, la comunidad transformó. Y tiene más aprovechamiento el lugar. Transformó el parque, transformó su mentalidad y lograron que no hubiera una imposición política. Interesante el parque. Y sí, porque pues muchas veces no se toma en cuenta esto. Y le puedes seguir dando vueltas al asunto y el parque sigue igual y la población pues va a seguir desinteresada. ¿Por qué? Porque no hay acciones que promuevan este tipo de actividades. Entre la población hay profesionistas. Y de los vecinos, los que eran abogados dijeron, yo pro bono, o sea, sin cobrar, presto mis servicios para revisar el dictamen, el proyecto, yo arquitecto, yo ingeniero, todos los vecinos que tienen alguna profesión, incluido ahí algún planificador territorial, incluido alguien que es profesor de la Facultad de Planeación, prestaron sus servicios a la población de manera gratuita y su asesoramiento de manera integral para generar esta transformación holística, esta participación o coparticipación. Wow, sí. Defendieron su parque. Es un gran tema. Ocurrió en el caso de Paseo Tolocan o Toyocan, donde para una plaza comercial particular que querían hacer un paso a desnivel y tirar cierta cantidad de árboles que tienen más de 100 años en la entrada a Toluca, y la población se opuso. Y lo mismo había arquitectos, ingenieros, población, colonos que vivían en la zona, y la población cuando se organiza puede ser socialmente transformadora. Sí, eso sí. Entonces, ¿usted cree que los cambios que se le hacen a un parque o que deberían de hacerse a un parque tienen que venir de la población, aunque el gobierno los tendría que dar, por así decirle? El acompañamiento, la coparticipación es fundamental. Es fundamental. Hoy en día todos tenemos que participar en aquello que nos interesa. Si queremos también, por ejemplo, un cambio en la universidad, un cambio en la facultad, un cambio en tu salón de clases, se trabaja en equipo, profesores, autoridades, mis amigos, mis amigas. Lo mismo ocurre en el barrio, en la colonia, en el fraccionamiento, alguna mejora.
Esta cuestión de coparticipación, de corresponsabilidad es importante. Exactamente. Bueno, yo creo que para ir cerrando ya Sí, este episodio, que la neta está muy, muy bueno. Yo creo que hasta podríamos dejarlo para una segunda parte. Ya sería cuestión de que usted guste. Sí, muchas gracias. Pero bueno. Interesante platicar contigo, gracias. No, igual, de verdad que sí, mucho valor en la plática. Aprendí un montón y entendí muchísimas cosas. Yo espero que igual la audiencia. ¿Qué es lo que ahorita usted podría recomendarle a los universitarios o a la gente en general? Algo que ha estado leyendo ahorita, algo que le interese. No sé, ¿qué podría recomendarle hacer? Un libro, música, no sé, lo que usted quiera. Bien, para los que estudian planeación territorial o se dedican a estos temas del urbanismo, aquí en la facultad, en el CEDIAT, que es el Centro de Documentación, nuestra biblioteca, tenemos libros de la editorial Gustavo Gili. Y son muy ilustrativos, muy didácticos estos libros para ver cuáles son las tendencias del urbanismo y cómo el urbanismo debe de tomar en cuenta la parte ambiental. Y en particular hay un libro de Richard Rogers, que es un arquitecto inglés, Sir Richard Rogers, que se llama... Que en paz descanse, desafortunadamente, falleció recientemente. Tiene un libro que se llama Ciudades para un pequeño planeta. Y en este libro nos plantea cómo debe ser en 11 puntos una ciudad. Una ciudad justa, una ciudad sustentable, una ciudad limpia, una ciudad bella, una ciudad participativa, una ciudad gobernable, etc. Entonces sería mi recomendación para... urbanistas, planificadores, interesados en temas ambientales y por supuesto para ambientólogos que de repente se meten a temas de planeación territorial y de urbanismo. Que no está mal. Vean esa simbiosis Exactamente. que hay, esa complementariedad que hay en ese baile juntos. No es que cada quien deba bailar por su lado, es un baile juntos. Sí, exactamente. Pues yo creo que con esto podemos cerrar el episodio. La verdad, le agradecemos tanto el equipo del podcast como yo creo que la población en general que nos escucha, pues el haber aceptado la invitación. Esperamos tenerle por aquí pues, en otra ocasión. Pues muchas gracias por la plática, muy amena y muy buena. Al contrario, yo les agradezco la invitación al podcast, a todo tu equipo que te acompaña. Disfruté mucho de la plática, recordé muchas cosas de mi infancia también, igual que ahorita tú recordaste, fue muy emotiva. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Yo creo que aquí lo dejamos, nos vemos en el próximo episodio. Bye.